que se pudo graficar, pero no toda se puede, no para todo tipo de función de dos variables se puede hacer el análisis que hicimos ahorita en clase. Por ejemplo, este caso, el ejemplo 3, el análisis es semejante al que hicimos en clase y en lugar de tener un elipsoide, uno tiene la ecuación de una esfera y bueno, el análisis es muy parecido. ¿Bien? En el ejemplo 3. En el ejemplo 4, vemos que también. Entonces vamos a estudiar lo que denominan curvas de nivel. Bien. Curvas de nivel. Entonces, ¿de qué trata eso? Como nosotros manejamos muy bien el plano cartesiano, no tenemos experiencia ahí, las curvas de nivel es una herramienta para reconocer un poco cuál es la forma de la superficie, ¿no? De la función que queremos graficar o conocer, ¿no? Entonces, aquí se dan algunos ejemplos, ¿no? De cuando se usan curvas de nivel. Por ejemplo, y tenemos una función que nos da, aquí dice, digamos, la presión en distintas regiones del planeta. Entonces, estas curvas de aquí se denominan isobaras. Son curvas donde la presión es igual, no cambia. Pero en términos más exactos, ¿de qué es que trata esto de las curvas de nivel? Entonces, yo creo que me un cono en el sistema de tres dimensiones. Y tenemos un cono. Voy a darle aquí esta figura. Ese efecto. Entonces nosotros tenemos una función, pero no sabemos que su gráfica es un cono, ¿no? Tenemos una f de xy. Esto denomina, aquí es curvas de nivel, ¿no? Tenemos una función f de xy, cuya gráfica es ese cono. Bien. Voy a escribir aquí el título curvas de nivel. Curvas de nivel. Bien. Están ingresando unos compañeros, yo los acepto. Permítanme aquí. Listo. Entonces tenemos la función z igual a f de xy, que representa, o que su gráfica es ese cono. Entonces nosotros de entrada no sabemos qué es ese cono. Bien. Entonces, ¿de qué es que trata las curvas de nivel? Las curvas de nivel lo que hacen es cortar la superficie que tengamos. Por ejemplo, si yo corto este cono con un plano, el plano va a ser esta línea recta, esta línea que estoy dibujando aquí, esta línea roja. Si yo lo corto con un plano, tengo el efecto de plano así. Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué es lo que va a quedar proyectado en el plano? Digamos, ¿qué marca va a quedar? Va a quedar esta circunferencia. Círculo. Círculo. Si yo hago ese corte, ¿bien? Entonces, las curvas de nivel de lo que trata es de eso, de cortar con planos horizontales, o mejor dicho, paralelos al plano XY, ¿no? Porque supongamos que nosotros tenemos que aceptar que por aquí está el eje X, por acá está el eje Y hacia arriba está el eje Z, ¿no? Entonces, si nosotros cortamos con planos horizontales paralelos al plano XY, se nos van a proyectar unas circunferencias. Bien, si yo corto con un plano a una altura mayor, pues la circunferencia que se ve va a ser más grande. Es decir, si nosotros miramos desde acá arriba, ¿no?, hacia abajo, ¿qué es lo que vamos a ver en el plano rojo? Cuando hicimos ese primer corte, vamos a ver una circunferencia. Si yo hago cortes con planos horizontales, pero más abajo, con menor altura, acá, entonces voy a ver una circunferencia por acá, ¿no?, de ese corte, pero más pequeña. Pero la voy a ver así, desde arriba no se va a notar las diferencias de altura, ¿no? Voy a ver esa circunferencia por aquí así. Bien. Y si corto con un plano horizontal más abajo, entonces cada vez las circunferencias van teniendo radio menor.
¿Bien? Entonces, cada una de estas circunferencias se denomina una curva de nivel, ¿bien? De esa superficie. ¿Listo? Y cuando yo las dibujo todas las curvas de nivel en el mismo plano cartesiano, vemos que yo aquí coloco las dibujé aquí en el plano. Es decir, están proyectadas sobre ese plano rojo. Bien, las dibujé en el mismo plano, en este plano con el que corté. En el mundo acá, en ese plano se va a ver así, como está aquí. Entonces, cuando dibujo todas esas curvas de nivel en el mismo plano, esto se denomina un mapa de contornos, ¿bien? Entonces, claramente, esos mapas de contornos nos ayudan a decidir o a, digamos, tener una idea de cómo es la superficie, ¿bien? Entonces, fíjense en el libro, ellos tienen esta función, ¿no? Es el ejemplo 2, creo aquí, el ejemplo 3. Entonces dice, dibuje un mapa de contorno para esta función de dos variables. Entonces, ya tenemos la idea gráfica de lo que es un mapa de contorno, de lo que es una curva a nivel. Ahora la pregunta es cómo yo tengo esas curvas, ¿no? Entonces, hagamos este ejemplo. A ver. Consideremos, borramos aquí, la función que está ahí, f de xy, igual a raíz de 64. Bueno, todo el tiempo hemos trabajado con raíces, ¿no? Porque son casos sencillos, digamos, que se pueden visualizar fácil. 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. No sabemos cómo es la gráfica de esta función, pero vamos a encontrar un mapa de contorno. Es decir, vamos a dibujar en el mismo plano las curvas de nivel de esta superficie. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces, mapa de contorno. Entonces, lo primero que vamos a decir es, bueno, nosotros sabemos que esto, voy a dejar aquí un plano 3 dimensiones. Nosotros sabemos que si graficamos esa función nos dará alguna superficie, sí, bueno, está bien. Y lo primero que podemos decidir es, como nosotros vamos a empezar a hacer cortes con planos horizontales, vamos a cortar, podemos empezar por decidir a qué altura vamos a cortar, ¿no? Entonces, digamos, aquí está el origen. La altura se mide en el eje Z, ¿cierto? Yo puedo decidir cortar la altura 1, o altura 2, o altura 3, o hacer los 3 cortes, ¿no? Entonces, eso es lo primero, decidir a qué altura cortamos. Por ejemplo, aquí en el ejercicio dicen, dibuje los mapas de contorno utilizando curvas de nivel correspondientes a c igual 0, 1, 2, 8. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a cortar la superficie, altura 0, altura 1, altura 2, 3, 4, hasta 8. Vamos a hacer ahí 9 cortes. ¿Bien? Entonces empecemos con un primer caso. Escojamos esta altura. Esa altura se van a denominar con la letra C. C igual a 1. ¿Bien? En esa altura cortemos. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué curva me va a quedar, no? Entonces, en ese caso, si nosotros vamos a cortar la superficie a altura C igual a 1, ¿eso quiere decir? Que vamos a capturar, digamos, en el plano, todos los Z que valen 1 en la superficie. Bien. Por ejemplo, ¿qué dibujo podemos recordar? A ver. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el caso anterior, el ejercicio anterior de graficar este paraboloide, este elipsoide, perdón. Cuando nosotros cortamos a altura 0, ¿qué nos había dado? Nos había dado una elipse acá en el plano, ¿no? Que correspondía al dominio exactamente. Entonces, en este caso, todos esos puntos de aquí es del borde, estaban sobre la superficie. Bien, entonces todo punto de este borde que está en el plano XY son puntos de la superficie y además de eso la coordenada Z siempre vale 0.
en todos estos puntos de aquí. Entonces nosotros podemos obligar a que la coordenada z valga a 1, porque vamos a cortar a altura 1. Entonces en esta ecuación aquí, vamos a obligar a que z valga 1. Bien, y vamos a obtener esta ecuación. 1 igual a 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bien. Entonces de esta forma, vuelvo y repito, vamos a obtener todos los puntos x, y, x, y, 1, porque z va a ser fijo, va a valer 1, que están en la superficie. Listo. Entonces ahorita el trabajo es, pues, reescribir esta expresión, que encaje en una forma canónica. Entonces puedo elevar el cuadrado a los dos lados. 1 al cuadrado es 1, ¿no? Aquí lo al cuadrado, acá también, y la raíz y el cuadrado se cancelan. Entonces me va a quedar que 1 es igual a 64 menos x cuadrado menos y al cuadrado. ¿Cierto? Organizando términos, este 1 pasa al otro lado, las letras al lado izquierdo. Voy a obtener lo siguiente, que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 63. ¿Sí? Esto quiere decir que la curva de nivel a altura 1 es una circunferencia, ¿no?, centrada en el origen de radio, raíz de 63. Aproximadamente 8. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, veámoslo gráficamente mejor aún. Lo que hicimos fue cortar, digamos, altura 1, la superficie que no la conocemos, ¿no? Por eso no la estoy dibujando. La cortamos con un plano, que en este caso es azul, y resulta que lo que quedó proyectado en ese plano fue, aquí, fue una circunferencia centrada ahí en el origen, digamos, de radio cerca de 8. Bien, eso fue lo que nos quedó después de haber hecho ese corte. ¿Qué podemos hacer nosotros ahorita? Cortar más en una altura mayor, ¿cierto? Por ejemplo, cortemos altura, ¿qué altura podría ser? Altura 3. Bueno, altura 3. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Si vamos a cortar altura 3, vamos a considerar todos los puntos de la superficie en el que z vale 3. Bien, la altura a la que queremos cortar la igualamos a z. Y nuevamente ahí tenemos otra ecuación. Entonces, altura 3, entonces z vale 3. Vamos a estar aquí. Por ejemplo, si la circunferencia de radio mayor, digamos, va a dar un más grande que esta de altura 1, pues ya vamos viendo cuál va a ser la forma. Va a ser como así, ¿cierto? Como una taza. Pero si da de radio menor, a mayor altura un radio más pequeño, entonces puede ser que sea así, algo así. Porque estoy cortando altura mayor y estoy obteniendo circunferencias de radio más pequeña. Entonces vamos a ver qué pasa a esta altura 3. Entonces tendría que hacer, como z vale 3, 3 igual a raíz de 64 menos x cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Organizando términos, elevando al cuadrado a los dos lados, me daría que 9, ¿no?, porque 3 al cuadrado es 9, es igual a 64 menos x cuadrado menos y cuadrado. Organizando términos, el 9 pasa a restar, entonces me daría 55, ¿no? 55 es igual a x cuadrado más y cuadrado, y esa sería una circunferencia de radio raíz de 55. Bien, entonces miren que el radio se hizo más pequeño cuando cortamos más arriba. Entonces, digamos, en esta altura 3, resulta que dio una circunferencia así, más pequeña. Bien, podemos seguir haciendo cortes. Por ejemplo, podemos cortar, digamos,
¿Qué otra altura? ¿Qué tal si cortamos altura 8 o 9 o 10? Entonces veamos los curvas de contorno que en el libro van obteniendo. ¿Bien? Entonces miren todos los cortes que uno puede hacer en este dibujo. ¿No? Ah, no, este es, bueno, aquí también se explica un poco curva de contorno. Veamos lo que ellos van obteniendo acá. Analicemos esta gráfica. Entonces fíjense aquí. Aquí está mucho mejor explicado todo. Ya sabemos más o menos cuál es la dinámica. Entonces miren que a medida de que vamos escogiendo alturas más grandes, ¿no? A ver. Cero, 1, 2, 3. Estos son las alturas, los C1, C2 y C3 son alturas. Altura 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Entonces mire que a medida de que la altura es mayor, vamos obteniendo circunferencias de radio más pequeño, ¿no? Cuando la altura es 7, por ejemplo, mire la circunferencia es esta de aquí. Cuando C es 6, pues va teniendo un radio mayor. Por ejemplo, nosotros graficamos la curva cuando C es igual a 3, esta de aquí, y cuando C es igual a 1. Y notamos claramente que a medida que corto en alturas mayores, obtengo circunferencias más pequeñas. Y eso se debe precisamente a que la gráfica de esa función es la parte superior de una esfera. Bien, entonces miren aquí los cortes, cómo iban quedando. Digamos, cuando yo corto, cómo se refleja eso en la superficie. Y ese es el mapa de contorno que está aquí en el lado derecho. ¿Sí lo notan? Por ejemplo, cuando yo corto esta parte superior de la esfera en altura 8, ¿qué me va a dar? Me va a dar solamente un punto, porque ya no hay más superficie, la cortes. Cuando paso, sigamos, el plano horizontal, solo la toco en un punto, en el punto de coordenadas 0,0,8, como este de aquí. Entonces, eso es lo que se denominan mapas de contorno. Podemos hacer también un mapa de contorno para este tipo de funciones, el paraboloide, ¿no? Esta es la ecuación canónica de un paraboloide. Es como una silla de montar caballo, ¿no? Este también tenemos que guardarlo, digamos, en el tipo de superficies que tienen una forma canónica, ¿no? Entonces está el paraboloide así. Z igual a y cuadrado menos x cuadrado. Esta es su forma. Grafiquémosla acá en el software a ver cómo se vería. Entonces, borramos esto aquí. ¿Está quedando claro esos ejemplos? Están tranquilos hasta ahora, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Eso al cuadrado menos y al cuadrado. Bien, entonces miren lo que quedó. Esto se puede mover, esos ejes se pueden mover de aquí. Bueno, este no es tan exacto, podemos usar otro software después, pero... Bueno, aquí está muy... Miren una silla de montar caballos, ¿sí? ¿Sí la notan? Entonces nosotros podemos hacer, digamos, de nuevo un mapa de contorno para esta función. Es decir, irla cortando con planos horizontales para ver qué me queda, ¿no? Claramente si yo corto esto, por ejemplo, visualicémosla ahí. Si yo paso un plano aquí horizontal, paralelo a esta recta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que me va a quedar cuando corte? ¿Qué es lo que va a quedar ahí en el plano proyectado? ¿Cómo qué formas? ¿En qué lado, profe? No lo entendí bien. Lo corto con un plano paralelo aquí a este. Va a ser
como hipérbolas, ¿no? O sea, van a ser figuras así. Como cosas así, miren. Bien. Y si hago otro tipo de cortes, bueno, sí, puras hipérbolas, en distintas alturas. Entonces podemos de hecho hacer el ejercicio, a ver. Entonces, en este caso la función es z igual a x cuadrado menos y cuadrado. Ya sabemos que es una silla de montar, pero digamos, vamos a calcular un mapa de contorno para esa silla. Entonces podemos escoger un z, o bueno, una altura c igual 1, c igual 2, ¿no? Es decir, esa es la altura en la que va a ser el corte. Entonces, en el primer caso, si voy a cortar altura 1, entonces z va a valer 1. Entonces me va a quedar que 1 es igual a x cuadrado menos y cuadrado. Y esto ya esto está escrito en la forma canónica de una hipérbola, ¿no? ¿Cómo sería la gráfica de esa hipérbola? ¿Será que abre hacia arriba, hacia abajo? Es decir, es así o es así. ¿Cómo hacemos para saber eso? Abre hacia arriba y hacia abajo por el negativo de la cociente. Eso depende de quién tenga el negativo. Bueno, si lo tiene el y, ¿hacia dónde abre? No, creo que es horizontal, ¿no es que es? Entonces, si está positivo es horizontal, ¿no? La que está positiva es horizontal, ¿no? Entonces tendría que ser algo por aquí así. También la podemos dibujar en el software, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos algunas gráficas también, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hacen lo mismo pero con c igual 4 o menos 4, ¿no? Entonces tienen esta ecuación aquí, como es el positivo está en la variable x, es horizontal, si el positivo está en la variable y es vertical, ¿no? Y bueno, los vértices van a estar en coordenadas, depende del valor que tengamos aquí, ¿no? En este caso, como esta es una hipérbola horizontal, con el valor a igual 2, entonces van a ser los vértices en 2,0 y en menos 2,0. Bien, entonces aquí tuve todos los mapas de contorno. Noten que cuando hacemos cortes con alturas positivas, con c igual 1, 2, 3, 4, las hipérbolas dan que tienen su eje principal horizontal. Y cuando hacemos cortes a alturas negativas, nos da que las hipérbolas tienen su eje principal vertical, ¿no? Noten aquí. ¿Y eso a qué se debe? Pues si miramos la gráfica. Un poco aquí. Fíjense que cuando corto, digamos, alturas positivas, o sea, por la forma de la silla, ¿no? Me da los distintos tipos de hipérbola. Hay que visualizarlo, pues, digamos, si corto por acá abajo, ¿cómo van las hipérbolas? Si corto por acá arriba, dan de otra forma. Y se puede hacer eso matemáticamente, ¿no? Aquí están los casos. Bien. Entonces, eso nos ayuda a decidir cómo es la forma de una superficie, bien, los mapas de contorno. Veamos este ejemplo 5, a ver.
Ustedes van haciendo lectura también del libro. Si tienen dudas, en la próxima clase las pueden hacer, ¿no? Las preguntas. Ejemplo 5. Esta es una función de utilidad, ¿no? Muy conocida. Todo aquí dice que un fabricante de juguetes estima que su función de producción es esta que está aquí. 100 por 10 a la 0, 100 por x a la 0.6 por y a la 0.4, donde x es el número de unidades de trabajo y y el número de unidades de capital. Entonces la utilidad depende del trabajo y el capital que hay. Comparar el nivel de producción cuando x es igual a 1000 y y es igual a 500 con el nivel de producción cuando x es igual a 2000 y y es igual a 1000. Bien. Entonces, en este caso, esto es un ejercicio interesante, ¿no? Porque es simplemente como evaluar la función en ese x y en ese y ver el nivel de producción, ¿no? Es decir, un ejercicio como de evaluar y ya. Entonces, no... Digamos, el análisis aquí sería, bueno, tal vez sí está interesante en el sentido de que esta es una función homogénea de grado 1. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Una función homogénea de grado 1. Que si yo tengo f evaluado en, digamos, escojamos una constante k cualquiera. Si yo evalúo la función en k por x, k por y, eso es lo mismo que k veces la función evaluada en el punto f de xy. Bien. Eso es lo que se denomina una función homogénea de grado 1. Entonces, esa función con Douglas es así. Bien. Entonces, el ejemplo que nos quiere mostrar es que, miren, el nivel de la unidad de trabajo aquí es 1000 y de capital es 500. Si duplicamos eso, es decir, si la unidad de trabajo son 2000 y el capital es 1000, ¿qué pasa con el nivel de producción? Pues se duplica también. Bien. Eso es lo que se quiere mostrar. Entonces se duplica el nivel. Entonces estamos en el caso de una función homogénea de grado 1. Bueno, tiene propiedades interesantes en términos económicos, ¿no? Aquí aparece otro caso, superficies de nivel. Entonces, superficies de nivel todavía no las vamos a tratar, porque es que todavía nos queda complicado, digamos, analizar superficie en 3 dimensiones ya. Entonces, por el momento vamos a trabajar 2 dimensiones. ¿Qué más hay por aquí que tratar? Vamos a ver si consideramos algunos ejercicios del libro. Bien. Entonces vamos a analizar estos ejercicios. Ya la sección 13.1. Entonces dicen los ejercicios del 1 al 2, usar la gráfica para determinar si z es una función de x y y. Dice explicar. Bueno, entonces será que esta gráfica que ustedes ven aquí tiene forma de elipsoide, ¿cierto? Un elipsoide completo. ¿Será que ese elipsoide es la gráfica de alguna función? Sí, Esta es profe. una pregunta un poco teórica porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Nosotros sabemos que, si ustedes recuerdan de cálculo, de los cursos anteriores, hay gráficas, hay curvas que no representan ninguna función, ¿no? Por ejemplo, una curva así, eso no puede ser función, no sí es función. No, ¿Por qué no puede ser función esa curva? porque tocan 2 puntos. Exacto, porque yo evalúo la función en este x
Yo no sé si me da este punto, o el de aquí, o el de acá. Entonces, está el criterio de la recta vertical. Si ustedes tienen una curva, esa curva representa una función. Si cuando yo trazo una recta vertical, esa recta solo corta la curva en un punto. En este caso, esto no es función, ¿no? Entonces, aquí esta pregunta está planteada con el mismo espíritu. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos el elipsoide completo. Entonces, eso no es función. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta vertical, bien, paralela al eje Z, pues eso cortaría el elipsoide en 2 puntos. Entonces, eso no puede ser función. Y eso tiene que ver con la pregunta que hacía el compañero en la sección anterior, que estábamos graficando que nos dio un elipsoide, pero la parte superior no más del elipsoide, ¿no? ¿Por qué no podía hacer la parte inferior también? Porque entonces ya no sería función, ¿no? Porque entonces un punto en el plano tendría que irse hacia arriba y hacia abajo también. Entonces, si yo trazo una recta vertical por ahí, tocaría los 2 puntos. Entonces no es función. Entonces esas preguntas están hechas en ese espíritu, ¿no? Como analizar ahí. Por ejemplo, la 2, ¿será que si eso corresponde a la gráfica de una función en superficie? Sí, profe. Es Sí. así, ¿no? Porque es como una sábana, ¿no? Extendida. Si yo trazo una recta vertical paralela al eje Z, solo la cortaría en un punto. Bueno, y aquí en los ejercicios 3 al 6 dice determinar si Z es una función de X y Y. Bien. Entonces la idea de estos ejercicios es ver si podemos despejar Z, que dependa solo de X y Y. Por ejemplo, en este caso 3, despejar Z es muy fácil, ¿no? Es lineal, simplemente pasar estos dos términos al otro lado y luego dividir el X cuadrado. Entonces, en este caso Z sí depende, o Z sí es función de X y Y. Pero en el caso 5, no. ¿Por qué? Porque, primero que todo, ya sabemos que esta expresión aquí, esta ecuación, representa un elipsoide. Un elipsoide no es función. Su gráfica es una superficie cerrada, no es función. Pero si queremos despejar Z, el Z al cuadrado que está aquí, vamos a tener que, bueno, pasar estos dos primeros términos, el X cuadrado sobre 4 y el Y cuadrado sobre 9 al otro lado. Y luego para despejar Z tenemos que sacar una raíz cuadrada. Es decir, voy a hacer una cuenta aquí. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la pregunta? Tendría que haber algo así. Sí, una pregunta. ¿Cuál? O sea, si podemos despejar Z en función de X y de Y en esa expresión, en esa ecuación. Si intentamos despejar Z, ese es el punto 5, ¿no? Nos quedaría así. Pero si yo saco la raíz cuadrada a los dos lados para despejar Z, aquí me quedaría una raíz cuadrada, pero me quedaría más o menos. O sea, me quedaría que Z es igual a más o menos la raíz cuadrada de esta expresión, ¿no? Entonces no puedo despejar Z de forma unívoca. Es decir, que aún más o menos. Entonces Z no es función de X y Y. Es decir, tengo dos opciones, digamos, la parte superior del elipsoide y la parte inferior, por eso está el más y el menos. En este caso, Z no es función de X y Y, porque no la puedo despejar de forma única. Bien, esos ejercicios tratan de eso. Estos ejercicios del 7 al 18 son muy sencillos, ¿no? Nos dan una función y dice que la evaluemos en esto, que la evaluemos en esos valores, ¿no? F evaluada en 3,2. 3 por 2, 6. O sea, estos ejercicios es como practicar. Evaluar las funciones, ¿no? No son interesantes. Todo eso no, pues, o alguien que necesite practicar, sí lo hace, ¿no? Aquí también, todos estos son así. Por ejemplo, el 16, miren el ejercicio 16. G de XY
es igual a la integral de x a y de 1 sobre t de t, ¿no? Entonces esta función de dos variables está definida por medio de una integral, ¿no? G de xy es igual integral de x hasta y de 1 sobre t por dt. Entonces, ¿cuánto daría esta función evaluada en el punto 1, 5, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto da eso? Eso es igual a ¿qué? A la integral de 1 El logaritmo natural. de 1 sobre t por dt, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto da esa integral? Eso da logaritmo natural de 5, ¿cierto? Entonces, g evaluado en 1, 5 da logaritmo natural de 5. Bien. ¿Cuál es una antiderivada de 1 sobre t? Mejor dicho, voy a llevar un paso más. Una antiderivada de 1 sobre t es logaritmo natural de t. Pues la derivada de ln de t es 1 sobre t. Y esto lo evaluamos cuando t es 1 y t es 5. Y nosotros sabemos que el logaritmo natural de 1 es ¿cuánto? 0, ¿no? Eso. Entonces me quedaría el logaritmo natural de 5 menos el logaritmo natural de 1, que es 0. Por eso queda logaritmo natural de 5. Entonces, ejercicio es como evaluar la función en el punto que nos den. Digamos. Ya, tal vez de todos esos ejercicios los que podrían resultar interesantes es este 17 y 18. Bien. Que nos dan la función de dos variables y nos piden que calculemos f evaluado en x más delta de x, y, menos f evaluado en x, y, todo eso dividido delta de x. Bien. Tal vez esto sea interesante porque digamos que está abriendo el terreno o preparando el terreno para cuando estudiamos derivadas parciales. Entonces tenemos esta función f de xy igual a, digamos, 2x más y al cuadrado. Entonces la pregunta es cuánto es f evaluado en x más delta de x. Donde delta de x, ¿qué es? Delta de x es una constante, es cualquier número. Sobre y, y. ¿Cuánto es la función evaluada en eso? Pues en este caso la coordenada de x es x más delta de x, ¿no? Entonces donde está un x aquí, lo sustituyo por x más delta de x. Entonces me haría 2 por x más delta de x. Más y al cuadrado, ¿no? ¿Todo el mundo está claro con eso? Entonces a esto tendríamos que restarle la función. Si le resto la función, bueno, ahí se simplifican algunos términos. Y bueno, por ahí vamos. Profe, ¿podría volver a explicar ese pedazo? Lo que pasa es que no escuché bien. Sí, se nos va a acabar el tiempo de esta reunión. Entonces enseguida les envío el otro link. Bueno, para explicar ese pedazo y estos ejercicios de aquí. Y ya terminar por hoy. Entonces enseguida les envío el otro link. Listo, profe. Eso sí, señor. ¿Esperamos 10 minutos o ya? No, lo voy a enviar de una vez para terminar un poquito más temprano. Listo, profe.